Una amenaza. Una amenaza es lo que prácticamente hizo que la mayoría de los países del Grupo de los Siete, por no decir todos los países del Grupo de los Siete, abandonaran este plan de Estados Unidos que estaba impulsando Estados Unidos para expropiar los activos congelados del Banco Central de Rusia. Y la amenaza fue precisamente por Arabia Saudita. Recordemos que el pasado 10 de junio se acabó el acuerdo entre Arabia y Estados Unidos que precisamente obligaba a Arabia a vender todo el petróleo de este país en dólares. Fueron muy inteligentes en Estados Unidos, obviamente. Y prácticamente después de una pequeña amenaza velada por parte de Arabia Saudita, es que vemos cómo este grupo abandonó prácticamente el plan de robarse los recursos rusos, de robarse los activos rusos. Estados Unidos y el Reino Unido eran quienes habían estado presionando sobre todo para que se confiscaran directamente unos 280,000 millones de dólares del Fondo Soberano Ruso, que está congelado desde el inicio del conflicto. Y precisamente la Unión Europea se encuentra... Y precisamente la Unión Europea es quien tiene la mayor cantidad de activos inmovilizados y prácticamente ellos se mostraban un poco cautelosos para que se robaran estos recursos, porque el expropiar es prácticamente robar, con una palabra más bonita con la que justifica sus acciones Estados Unidos y por supuesto la Unión Europea. Pero precisamente los europeos eran quienes tomaban este tema con un poquito más de cautela, porque el euro se podría ver en un mayor riesgo por la posible reacción violenta que recibiría después de que el mundo los viera robar el dinero de un país. Y en ese momento todos empiezan a llevarse sus activos y decir, aquí no vamos a invertir. Porque si me llego a pelear contigo, quiere decir que el día de mañana te vas a quedar mi dinero, porque ya no te caigo bien, porque soy una amenaza para ti, porque me vas a señalar como una amenaza para poder llevarte mi dinero. Entonces prácticamente mejor nos alejamos. Y precisamente la intención es, digamos que, moldear la situación en beneficio de la Unión Europea. ¿Qué fue lo que hizo Úrsula? Bueno, no nos vamos a robar los activos rusos. Vamos como tal a, digamos, tomar los intereses que han estado generando esos activos congelados en la Unión Europea, y esas ganancias, esos intereses, son los que vamos a utilizar. Que si bien una parte también le corresponden a Rusia, ellos están congelados, no tenemos acuerdos con ellos en este momento por las sanciones, porque tienen una guerra contra Ucrania. Pero estos activos los vamos a tomar, estas ganancias de los activos los vamos a tomar como una forma de préstamo y se los vamos a dar a Ucrania, que son aproximadamente, bueno, tienen la intención de que sean 50,000 millones de euros. Y este dinero se lo quieren entregar a Ucrania para que Ucrania pueda seguir comprando armas a la Unión Europea, a Estados Unidos, fortalecer sus economías de guerras. Pero no contaban con que se terminaría el acuerdo entre Arabia Saudita y Estados Unidos. Esto es lo que prácticamente ha estado moviendo todo en favor de Rusia y en contra de Estados Unidos. Arabia insinuó en privado. El príncipe heredero de Arabia, Mohammed bin Salman, no se anda con juegos. Él sabe lo que vale su país, así que tuvo una oportunidad de insinuar, decir un comentario al aire que podría vender una gran parte de sus tenencias de deuda de la Unión Europea si el G7, si los miembros de este grupo seguían adelante con los planes de la confiscación. Personas familiarizadas con el asunto al parecer llegaron a escuchar al príncipe heredero decir que iba a vender una gran parte, quizás la mayoría, de las tenencias de deuda de la Unión Europea en Arabia si el G7 robaba el dinero de Rusia. No van a arriesgarse con estas leyes, con estos nuevos proyectos que al final del día solo ponen a los ciudadanos, a los diversos países del mundo en riesgo.
de que si tienes tus recursos en la Unión Europea, en cualquier país, y si a ese país ya no le caes bien, entonces se van a llevar todo tu dinero. Mejor nos vamos retirando poco a poco y hacemos negocios con quienes tengan realmente un libre comercio, con quienes realmente tengan una verdadera oferta. Estados Unidos estaba tan acostumbrado a controlarlo todo que acabó perdiéndolo todo. Acabó peor que nunca. Una de las fuentes anónimas reveló, esto se hizo a través de Bloomberg, describió el mensaje del Ministerio de Finanzas saudí como una amenaza velada, mientras que otros dos dijeron que Riad mencionó específicamente la deuda del Tesoro francés. Porque Emmanuel Macron también necesita dinero. Emmanuel Macron prácticamente era de los que estaban más levantaditos, de los que querían enfrentarse ya a Rusia en este momento, robarse el dinero, enviar soldados, ya que la OTAN participara en esta guerra, y parece que se empezó a desinflar. Esto sin contar obviamente el tema de las elecciones, pero al final del día, cuando existe esta amenaza de un país rico en petróleo, oro, recursos naturales, obviamente no te vas a pelear con él, porque quieres seguir teniendo dinero, quieres seguir teniendo alianzas con este país. Y Arabia es uno de los países más importantes también de lo que es Oriente Medio. No te puedes hacer enemigo de él. Él es el que prácticamente está haciendo que esta guerra entre Israel y la Franja de Gaza, digamos, hasta cierto punto tenga una limitante entre todas las demás naciones. Nadie quiere entrar a una guerra y obviamente Arabia es el que hasta cierto punto ha logrado mantener la paz entre el resto de los países de la Unión de Oriente Medio. Pero si en el dado caso Arabia se acerca cada vez más a Rusia, cada vez más a China y se separa por completo de la Unión Europea y Estados Unidos, ya no habrá nada ni nadie que pueda defender a su amigo, a su aliado Israel. Así que prácticamente este pequeño comentario es lo que probablemente influyó en que el G7 no se apoderara de los fondos rusos, de todos los fondos rusos, que son cerca de 300,000 millones de dólares, y que optaran por convertir los intereses generados en préstamos para Kiev, para poder garantizarle a Rusia, al mundo entero, que se va a regresar ese dinero, que en algún momento ese dinero también se le dará a Rusia cuando la guerra termine, cuando las sanciones terminen, que es muy poco probable que quieran quitar las sanciones, pero prácticamente esto fue lo que hizo que no lograran concretar esas leyes que estaban intentando crear por parte de Ursula von der Leyen. Era la principal en impulsar estas leyes. Y obviamente hubo una especie de calma. Aún así, Moscú ha condenado esta medida de tomar las ganancias como algo ilegal. Y el expresidente Dmitry Medvedev incluso sugirió que podría interpretarse como una causa de guerra el robar parte de los activos soberanos rusos. Sin embargo, cuando se le pidió a Bloomberg que hiciera comentarios al respecto, el Ministerio de Finanzas saudí le dijo que no se hicieron tales amenazas. Nuestra relación con el G7 y otros es de respeto mutuo y seguimos discutiendo todos los temas que promueven el crecimiento global y sobre todo mejorar la resiliencia del sistema financiero internacional. Como diciendo, no lo dijimos para que ustedes lo supieran o para que el mundo se enterara, pero sí estamos tratando de buscar un beneficio económico internacional, tratar de estabilizar las economías internacionales y obviamente no quieren señalar que sí amenazaron a la Unión Europea y a Estados Unidos. Este funcionario saudí dijo que hacer tales amenazas no era el estilo del gobierno y que el ministerio podría simplemente haber esbozado las consecuencias eventuales de las confiscaciones del Grupo de los 7, como por ejemplo hacer que no solo Arabia Saudita eliminara sus recursos de la Unión Europea, sino que varios países más podrían también hacer lo mismo. Si estás viendo que Arabia, que hoy en día se ha convertido en uno de los países más importantes del mundo en materia económica,
y sobre todo en lo que sería un referente para permitir que muchos empresarios, muchas personas que tienen una gran cantidad de recursos lleven su dinero y lo mantengan seguro en los bancos de Arabia Saudita. Entonces simple y sencillamente dices, creo que tenemos que empezar a hacer lo mismo, por algo lo están haciendo. Arabia actualmente posee unos 135 mil millones de dólares en bonos del Tesoro de Estados Unidos y una cantidad no especificada de bonos de euros. Si tiene 135 mil millones de dólares en Estados Unidos, imagínense cuánto tendrá en la Unión Europea. Los funcionarios de la Unión estaban menos preocupados por el impacto de la deuda francesa que por el hecho de que otros países iban a seguir el ejemplo de Riad. Todos iban a seguir el ejemplo de Arabia Saudita. Dos de las fuentes cuestionaron la credibilidad de la amenaza, pero a pesar de que, como tal, no hubo una retirada masiva de las monedas del Grupo de los 7 cuando se congelaron por primera vez los fondos rusos, digamos que una cosa es que los congeles. Vemos a Venezuela, vemos a Cuba, todos los países, Irán, por ejemplo, que también está sancionado por Estados Unidos, es algo que siempre han hecho. Una cosa es que congeles los activos de este país y otra muy diferente es que los tomes, que te los lleves y que los utilices para regalárselos a un hombre que va perdiendo una guerra, porque va perdiendo una guerra. Este mismo argumento fue planteado por el asesor adjunto de Seguridad Nacional de la Casa Blanca en una conferencia previa y precisamente decían que no era posible que el tomar los activos rusos impulsara a que otras naciones retiraran sus activos de estos países, porque es muy fácil tratar de calmar los mercados internacionales, tratar de calmar al mundo diciendo no pasa nada, esto no va a pasar. Te están tratando de asustar, decirte que el resto de los países van a tomar sus activos de nuestras naciones y vamos a empobrecer y vamos a caer en la ruina por ello, a decir esto no va a pasar, nadie se va a atrever a quitarle el dinero a Estados Unidos y a la Unión Europea. El detalle es que muchos de estos países ya no confían en la Unión Europea, en Estados Unidos. China fue uno de los países que sí estuvo vendiendo sus bonos en Estados Unidos porque Estados Unidos está molestando a Beijing y tienen una gran cantidad de recursos también. Si prefieren perder los activos de China, es problema de ellos. El detalle va a ser cuando más países sigan este mismo camino que sin lugar a dudas podría llegar a pasar, porque ya tomaron las ganancias y su intención es tomarlo todo. Varios países ya prendieron sus alertas y dicen, mejor no nos arriesgamos, porque si estamos haciendo alianzas con el grupo de los BRICS, que lo encabeza Rusia y China, que son los principales enemigos de Estados Unidos, mejor vamos obteniendo una pequeña separación y decimos, quizás en otro momento, ahora mismo no confío en ti, en tu economía y en que puedas llevarte mi dinero cuando tú quieras. Parece que su jugada maestra, el intentar robar los activos rusos, le salió completamente contraproducente. Si este video te gustó, no olvides darle like y compartir y suscribirte. Nos vemos la próxima.